Vamos a dar la bienvenida a la siguiente investigadora y experta, que es Gabriela Jorquera. Gabriela, ¿qué tal, Gabriela? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá con vosotros. Gracias por la Gabriela, invitación. nada, gracias a ti por tu tiempo. Gabriela es actualmente consejera técnica del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, que sabéis que se creó en esta legislatura, y fue parte del Departamento de Sensibilización y Políticas de la Infancia de la ONG Save the Children. Ella es trabajadora social, investigadora en pobreza, desigualdad, exclusión social, y tiene una amplia experiencia de intervención en esos contextos de exclusión, y también tiene amplia experiencia como investigadora, es decir, que no solamente trabaja sobre el terreno, sino que también luego procura llevar eso al ámbito de la investigación y de las políticas sociales. Gabriela nos va a hablar sobre la brecha social y educativa tras la COVID-19, un asunto que, bueno, pues como nos decía Arantxa, hay ese 20% de alumnos en su encuesta a los que los profesores no han podido entrar en contacto con ellos. Es un número amplio, ¿verdad? Y bueno, pues Gabriela nos va a poner en situación, en contexto, y nos va a dar pues claves para comprender esa brecha educativa y también, bueno, pues algunas orientaciones de qué podemos hacer como docentes para luchar contra ella. Pues gracias, Gabriela, nos quedamos contigo y adelante. Bueno, dame un minutín que... Vale, perfecto. Se ve la presentación, ¿no? Okay. Bueno, primero agradeceros. La invitación me hace muchísima ilusión estar en las pruebas de la educación y espero que resulte interesante por lo que yo os puedo contar, que es un poco cuál es la brecha social y cuál es el impacto que esta brecha tiene en lo educativo y que hemos visto con el efecto COVID. Voy a organizar mi presentación en estos en cuatro momentos. Primero, voy a intentar poneros algunas pinceladas que puedan explicar cómo era la brecha social, la brecha de pobreza entre los niños antes de la pandemia. Después ver cuál es el impacto que tiene esa brecha social y de pobreza en los logros y en el desempeño educativo. Vamos a ver, además, en tercer lugar, el efecto COVID. Y por último, algunas reflexiones en torno a qué necesitamos para poder mitigar el impacto que esta brecha tiene. Entonces, vamos a hablar de la brecha social que existía antes de la pandemia. Y lo primero que tenemos que decir es que la brecha es profunda. España se ha caracterizado por tener unas altas tasas de pobreza infantil. La brecha principalmente está dada por la cantidad de niños y niñas que viven en pobreza en España. Somos el segundo país de Europa con las mayores tasas de pobreza. 1 de cada 4 niños en España está en situación de pobreza. Nos preocupa el hecho de estar en pobreza, pero hay algunas características que son especialmente preocupantes. En ellas, dos, la pobreza tiene muy distintas intensidades. De los 2,3 millones de niños y niñas que viven en pobreza en nuestro país, cerca de medio millón experimentan la pobreza en su forma más severa, ¿no? Experimentan pobreza con una gravedad mucho mayor. Otro medio millón sufren la pobreza en un nivel alto, y 1.300.000 más o menos están en pobreza moderada, que aún así tiene efectos importantes. No solo nos va a importar el estar o no estar en situación de pobreza, sino también el tiempo que permanecen los niños en pobreza. A mayor tiempo en pobreza, mayores van a ser los efectos, las consecuencias que tengan sobre distintas áreas del bienestar, entre ellas también el aspecto educativo. En España la tasa de pobreza infantil persistente, es decir, los niños, niñas y adolescentes que han estado en pobreza al menos durante 3 años, durante los 3 últimos años, es de un 17,4. Esto quiere decir que 2 de cada 3 niños que están en pobreza lo ha estado de una manera persistente. Y eso quiere decir que las consecuencias que va a tener sobre su desarrollo van a ser también más importantes.
Este gráfico muestra las tasas de pobreza en los últimos años por distintos grupos de edad. Solo quería mostrar dos cosas. Primero, que si veis, esta la línea de arriba, la con cuadrados, es la tasa de pobreza de los niños y ha sido siempre la más alta si la comparamos con otros grupos de edad. Y quisiera que os fijarais en el último año para el cual tenemos datos disponibles, el año 2019, mientras todos los grupos de edad experimentan una disminución en sus tasas de pobreza, los niños, la infancia es el único grupo en el que las tasas de pobreza suben, alcanzando un 27,4, que son los 2,3 millones que os comentaba. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en pobreza para el logro del desempeño educativo? Aquí vamos a ver algunos retos en general que tiene el sistema educativo español, y aquí vamos a hablar de repitencia, de abandono escolar, de brecha digital, de olvido veraniego, y después vamos a ver cuál es el peso que tiene el origen socioeconómico en estas cuestiones. Y entonces, la tasa de repetición. Esto es uno de las características del sistema educativo español. Tenemos unas altas tasas de repetición. Si nos comparamos con los otros países de la OCDE, resulta que somos el cuarto país con mayores tasas de repetición. El triángulo son los datos de 2003. Esto quiere decir que no solo tenemos unas altas tasas de repetición, es decir, estos son el porcentaje de estudiantes que ha repetido alguna vez al completar la enseñanza secundaria. Tenemos altas tasas de repetición, y además es que si miramos la diferencia en los últimos 10 años es que ha ido aumentando. ¿Cuál es el peso del origen socioeconómico en las tasas de repetición? Estos son, aquí mostramos, cada barra es un cuartil, es decir, el 25%, en la primera barra es el 25% de estudiantes con menor renta, y ahí vemos que prácticamente la mitad de estos estudiantes ha repetido algún curso a lo largo de su trayectoria educativa. Esto es 5,5 veces más si lo comparamos con los estudiantes de mayor renta. El segundo gran reto de la educación, del sistema educativo español, es las altas tasas de abandono educativo temprano, que es lo que vemos en este gráfico. España tiene las tasas más altas de abandono educativo de la Unión Europea. Esto lo medimos en jóvenes de 18 a 24 años que no han continuado los estudios después de la ESO, de la educación secundaria inferior, digamos. ¿Cuál es el peso del origen socioeconómico en las tasas de abandono educativo? Pues es bastante alta. Aquí vemos que, esto está por quintiles, el 20% de estudiantes más de menores rentas ha abandonado, o sea, no ha continuado sus estudios, casi más de 7 veces más si lo comparamos con el 20% de mayores rentas. Si os fijáis, estos gráficos dibujan una línea clara, es decir, los peores efectos educativos los soportan los estudiantes que vienen de hogares en situación de pobreza. Y esto, que es un tema tan importante, como ya lo señalaba anteriormente los compañeros y compañeras, la brecha digital. Cuando hablamos de brecha digital, hablamos de 3 efectos: el acceso a Internet, el acceso a dispositivos, pero también el uso, es decir, si se tienen los recursos para hacer un uso adecuado en las tasas, digamos, para fines educativos. Y aquí estos son datos de explotación que hicimos en el Alto Comisionado, donde vemos que de los hogares con menores ingresos, 1 de cada 10 no tiene ningún acceso a Internet. Ninguno, quiere decir ni siquiera vía móvil. Ahora, aunque uno tenga algún acceso a Internet, aunque tenga Internet por el móvil, esto no quiere decir que se pueda hacer, o sea, que se tenga acceso a un tipo de dispositivo adecuado para las actividades educativas. Y esto es uno de los indicadores que sacamos en el documento breve sobre brecha digital, en donde veíamos cómo del primer cuartil del más pobre de los estudiantes, un 20% no tienen acceso a ningún ordenador. Y por último, el uso de los dispositivos digitales. Y ahí, muy brevemente, la verdad es que con este modo de pantalla no veo cómo voy de tiempo, así que yo voy a tirar para adelante.
y por favor, mandadme una señal de humo si me voy pasando demasiado. Aquí vemos que los estudiantes del cuartil de mayores rentas, aquí vemos el uso que se hace o bien nunca o casi nunca o una o dos veces al mes, estos dos secciones más bajas, para fines educativos, es decir, la frecuencia con que se usan los dispositivos digitales para actividades educativas. Pues en estudiantes de rentas altas es sobre un 30%. Si vemos los estudiantes de renta más baja, prácticamente la mitad se conectan nunca o casi nunca, o solo una o dos veces al mes con fines educativos a Internet o hacen uso de los dispositivos digitales para estos fines. Rápidamente, hay un efecto también interesante que es el olvido veraniego, que está muy documentado en investigación. ¿Qué es lo que quiere decir el olvido veraniego? Nos referimos al olvido veraniego a los contenidos que se olvidan durante el verano. Es decir, cuando medimos, y esto se ha medido principalmente en lengua y matemática, los contenidos y conocimientos que se tienen al final del curso escolar y después se comparan con los del inicio de curso, pues se ve que se pierde más o menos un mes de clase. Pero este olvido no es igual por materias, es decir, se olvida más en comprensión lectora, en lengua, que en matemática, y no es igual por origen socioeconómico. Los niños que vienen de entornos desfavorecidos olvidan mucho más, pues no solo olvidan, sino que incluso desaprenden competencias, habilidades, contenidos que habían ya consolidado. Esto, al cabo cuando medimos al final de la trayectoria educativa, sobre los 14 años, hay una brecha ya consolidada de estos eventos continuos, de estos veranos continuos. Ahora, ¿cuál es el efecto COVID? ¿Cuál ha sido el efecto de la epidemia del COVID? Pues principalmente esto en lo educativo, en la pobreza y en todos los aspectos, la COVID ha tenido un efecto de lupa, ha magnificado las brechas y las desigualdades sociales que ya existían. Y esto principalmente lo vamos a ver, muchos de estos efectos no los podemos ver de manera inmediata, pero sí podemos elucubrar sobre algunos de los, digamos, con algunas cifras que nos pueden dar alguna idea de cuál va a ser el efecto. Una de ellas, en el caso de la pobreza, por ejemplo, este gráfico muestra los hogares sin ingresos derivados de salario o de prestaciones por desempleo. Aquí vemos al final, si os fijáis, un fuerte repunte en el segundo trimestre de este año, es decir, uno de los pocos datos que nos pueden dar pistas de la pobreza provocada por la pandemia, y vemos que de los hogares que tienen niños a cargo, 170.600 hogares están sin ningún ingreso provenientes de salario o de prestaciones. Save the Children había calculado que al final de este periodo las tasas de pobreza infantil iban a aumentar hasta un 33%, y hoy Intermón Oxfam publicó un informe en el que dice que los hogares con menos rentas van a perder hasta 8 veces más renta si los comparamos con los hogares más ricos. Es decir, los costes de esta crisis en términos socioeconómicos no van a ser iguales, van a afectar principalmente a los que ya habían pagado la crisis antes, a los hogares más pobres, y entre ellos los hogares con niños tienen una importancia especial. Este es uno de los pocos estudios que se han publicado en el que mide perdónenme, voy a dejar de compartir un segundo. Vale, solo para ver cómo voy de tiempo. Hola, Gabriela. Sí, te quedan un minuto para poner la guinda final a tu exposición. No estaba viendo nada, ahora entiendo. Ok. Venga, entonces, bueno, os voy a contar solo esto que creo que es interesante. Este estudio lo que muestra, mide cuál es el efecto tienen, ellos miden en alumnos de último año de primaria, muestran cuál es usan pruebas estandarizadas para medir el nivel de conocimiento de niños en primaria al inicio del curso. Tienen datos desde 2015, o sea que la muestra nos permite comparar con bastante efectividad, y lo que muestra es que la cohorte del año 2020
experimenta una pérdida de conocimientos y de competencias muy, muy importante. Esto es, en desviaciones estándar para matemáticas 0,19 y en lengua 0,29. Esto es curioso porque pasa al contrario que en el olvido veraniego, al parecer las competencias en matemáticas han funcionado, el aprendizaje a distancia en matemáticas ha funcionado mejor que el de lengua. Me diré qué significan 0,2 desviaciones estándar. Pues para poneros algo de perspectiva, en un estudio en el de Chetty, Friedman and Rogoff, muestran que elevar el rendimiento de los estudiantes en 0,2 desviaciones estándar implica a lo largo de la vida adulta casi un 3% más de salario. Por el contrario, otros estudios muestran, el de Carrion Thomas, muestra que disminuir el rendimiento académico en 0,2 desviaciones estándar tiene un efecto en la vida adulta de disminuir la probabilidad de tener un empleo cerca de un 1% al año. Creo que me voy a quedar aquí. Siento muchísimo haberme pasado tanto de tiempo. Muy bien, Gabriela, muchísimas gracias por tu exposición, por dibujarnos un mapa muy importante para entender también las necesidades de nuestro sistema educativo y de los estudiantes, ¿no? que están, diríamos, en esa brecha. Y os recuerdo a todos los que nos estáis viendo que tendréis disponible la presentación de Gabriela tanto en los canales de ProMaestro como de Educaixa, y que si queréis hacerle cualquier pregunta, tanto a Arantxa, tanto a Gabriela como a Javier, podéis utilizar las redes sociales, Twitter, el chat de YouTube, con hashtag #PruebasEdu, y que luego podremos recoger algunas de ellas durante el coloquio. Pues Gabriela, luego nos vemos dentro de un poquito en el coloquio. Muchas gracias.